Pueden tomar asiento, hermanos. Dice el Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo que está hablando de la Escritura es el antídoto de Dios para los valles oscuros. Y existe un antiguo proverbio que dice: puro sol sin lluvia hace un desierto. Puro sol sin lluvia hace un desierto. Si en la vida de usted nunca ha tenido tiempos tristes, tiempos oscuros o tiempos sombríos en su vida, entonces vamos a estar secos. ¿Ok? No va a haber profundidad en nuestro ser. No va a haber madurez en nuestra vida. Para formar a una persona que madure, y no necesariamente los jóvenes, también los adultos, se necesitan tiempos malos y tiempos buenos. ¿Quién de ustedes ha pasado su tiempo, momentos malos en su vida? Levante su mano. La otra mano, ¿quién ha pasado los tiempos buenos? Amén. Hermanos, eso es lo que nos forma a ser personas maduras. La vida, hermanos, es una mezcla de dolor y es una mezcla de placer, victorias y derrotas, éxitos y fracasos. Muchas veces llegamos a la cima y otras veces andamos por los valles. Pero hoy vamos a examinar el antídoto de Dios para los valles oscuros de la vida. Aún en nuestros valles más oscuros, nuestros días, nuestros momentos más oscuros de nuestra vida, ¿sabe quién está ahí? Pues está Dios. Por eso dice el Salmo 23, versículo 4, dijo David: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la ciudad de Israel, lo que le llaman la ciudad santa por allá, hay un lugar que se llama el Valle de Sombra y de Muerte. Es un cañón muy estrecho y muy profundo, que la mayor parte del tiempo no hay luz. El único momento en el que en ese cañón entra la luz es cuando el sol se pone en su cenit en la parte central, y entonces la luz entra directamente a ese cañón. El escritor del Salmo 23, creemos que dirigía sus rebaños por esos cañones oscuros, fríos. Por eso dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte. La palabra valle, hermanos, se refiere a situaciones difíciles en la vida. Levante su mano. ¿Quién de ustedes ha leído el libro de Josué? Levante sus manos. Amén. Josué habla del valle de la calamidad. En el Salmo 48 habla del valle de llanto. Y Oseas habla del valle de los problemas. Hermanos, el valle de oscuridad. La pregunta en este momento es: ¿cómo voy a manejar esos valles oscuros en mi vida? A lo mejor lo estás atravesando por ahorita, a lo mejor no han llegado todavía, pero van a llegar. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer en ese momento de tu divorcio? ¿Cómo le vas a hacer en ese momento de la enfermedad? ¿Cómo le vas a hacer en ese momento de los problemas económicos? ¿Cómo le vas a hacer en esos momentos de problemas con los hijos, con las hijas, con las nueras? ¿Cómo le vas a hacer cuando pasas por el valle oscuro? Cuando pierdes a un ser querido en tu vida, ¿cómo vas a hacerle? Bueno, existen 5 hechos sobre los valles que cada vez que tú pases por ese valle oscuro, tú necesitas recordarlo. 5 cosas, 5 hechos que tú necesitas recordar. Número 1, los valles son inevitables. Los valles van a suceder.
Quizás acaba de salir un valle o estás por salir de él cuando ya estás entrando al otro y el otro que viene en camino. Estos valles oscuros de la vida ocurren a través de todo el trayecto de tu vida. Después de cada cima en la montaña, vas a llegar a un valle. Y déjame decirle lo que Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 16. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Hermanos, van a suceder los valles. Vamos a tener dificultades. Vamos a tener desilusiones. Vamos a tener desalientos en la vida. Va a haber momentos difíciles en la vida. El segundo hecho que debo de recordar en los valles oscuros es: los valles son imprevisibles. Los valles son imprevisibles. No puedes planearlos, establecerlos, fijarlos. Los valles siempre son inesperados. Normalmente vienen, ¿en qué momento? En el peor momento. Cuando realmente no tiene tiempo o estás desprevenido, es cuando vienen esos problemas difíciles. En un buen momento muchas veces estás bien y recibes una llamada telefónica. ¿Y sabe cuándo suceden esos valles oscuros? Cuando menos lo esperas. Sería maravilloso si nosotros pudiéramos planear esos valles oscuros, esos momentos difíciles. No se pueden planear en la vida. La vida, los valles vienen de repente, son impredecibles. Dijo Jeremías, capítulo 4, versículo 20, dice: quebrantamiento sobre quebrantamiento. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. En un momento, hermanos, que estamos contentos, alegres, con una llamada telefónica que recibes, las cosas cambiaron. En ese momento, ¿qué tienes que acordarte tú? ¿Qué tienes que hacer? Acuérdese, hay 5 hechos. Los valles, hermanos, son inevitables, son impredecibles. Y el tercer hecho, los valles son imparciales. Nadie está inmune de esos valles. Nadie está aislado de la tristeza o el dolor. A nadie le toca transitar por la vida sin problemas. Esas personas que enseñan que ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar, no es la correcta interpretación. Todos tenemos problemas. Gente buena y gente mala. Problemas, pruebas, dificultades, disturbios, tiempos difíciles, depresiones. No significa que usted sea una persona mala. Significa que usted simplemente es una persona. No significa esto que usted sea un hombre perverso. Significa que usted es un ser humano. La Biblia es clara, hermanos, en que las cosas buenas le suceden a gente buena y gente mala. Los valles son imparciales. No están interesados entre las personas buenas y malas. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 45. Jesús dijo estas palabras: y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando usted atraviese un momento difícil en su vida, en un valle de la vida, nuestra reacción siempre es: ¿por qué a mí? ¿Por qué fui yo? ¿Por qué me sucedió a mí? Muchas personas piensan que deben de estar exentos de los problemas de afuera. Creen que deben ser la única persona del universo que no debe tener tragedias, ni pérdidas, ni nada similar. Hermanos, en vez de decir ¿por qué a mí?, solamente tenga en mente que le sucederá a usted porque es un ser humano. Acuérdese de una cosa: esto no es el cielo.
Las cosas no son perfectas aquí. Aquí hay problemas y dificultades. Van a suceder en esta vida. Hay gente buena, hay gente cristiana buena, pero también a los cristianos les suceden cosas, tragedias, desastres. Esto nos pasa a todos. El cuarto hecho que nosotros debemos de recordar, y esto es importante, hermanos, los valles son temporales. Tienen un fin. Los valles oscuros no duran para siempre. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Los valles oscuros no es un lugar donde usted se queda toda su vida. Es algo simplemente que atraviesas. Es una circunstancia, una situación que tiene un término, hermanos. Cuando el valle se piensa que es un punto muerto, no lo es, hermanos. Es como un túnel. Entras al principio, pero al final del túnel vas a encontrar la luz. Así que, hermanos, en Pedro, el escritor de Pedro, dijo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro está admitiendo que algunas veces pasarás por tiempos difíciles. Va a ser difícil. La vida es difícil. Hermanos, vas a sufrir. ¿No quieres ver a tus hijos sufrir? A veces es necesario, pero solo por un tiempo. Y adelante, hermanos, va a haber un gozo maravilloso cuando vemos a Dios. Y este es el hecho número 5 de los valles oscuros. Los valles tienen un propósito. Los valles tienen un propósito. Los valles, hermanos, tienen un propósito al permitir que atravieses por ellos. Ya sean dudas, ya sean depresión, desesperación, desánimo o derrota, Él tiene una razón detrás de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7 dice, ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que Pedro está diciendo que esto es temporal. No va a durar para siempre. Va a estar por un corto tiempo. Vamos a tener pruebas aquí. Hay valles económicos, hay valles de relaciones, hay valles emocionales, de todo tipo de pruebas. Pero no van a ser por accidente. Estas pruebas son para probar algo importante en nuestras vidas. Y lo que van a probar estas pruebas en nuestras vidas es la fe. Las pruebas no son algo accidental de la naturaleza, hermanos. Dios quiere edificar algo en usted. Dios quiere algo que se forme maduro en los valles de la vida, y es su fe. Yo creo que a todos nos gusta disfrutar del éxito. A todos nos gusta disfrutar de la cima de la montaña. Pero en esas partes no es donde se edifica, hermanos, la fe. La fe se edifica en los valles oscuros de la vida. Cuando todo está bien, cuando todo es magnífico, hermanos, en realidad muchas personas no necesitan a Dios. Pero cuando se enfrentan cara a cara con un valle oscuro, ¿sabe qué sucede en la vida de estas personas? Se ponen de rodillas. La fe se fortalece en los valles. Cuando no tienes deseos de servir a Dios o confiar en Él, en esos momentos de los valles oscuros es cuando la fe es probada. Todo tiene un propósito, hermanos. Y el propósito de los valles oscuros es que su fe se edifique. ¿Qué quiere lograr Dios con esto? Que nos parezcamos más a Dios. Él quiere que desarrolle el carácter de Cristo. Este es el punto, hermanos.
va a pasar por nuestras vidas. La pregunta aquí es, ¿qué debe hacer cuando pases por los valles oscuros? ¿Qué vas a hacer si estás atravesando un valle oscuro en este momento de tu vida? ¿Qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que acudir? ¿O cómo le tienes que hacer con esta situación difícil? Debes de hacer 3 cosas. David dice en la escritura del Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué aprendemos de David, de este mensaje? Lo que aprendemos, hermanos, número 1. Cuando usted esté atravesando ese valle oscuro, aprenda una cosa. Lo primero que tienes que aprender es a rehusarte a desanimarte. Rehúsa desanimarte. No tengas miedo. Rehúsa el desánimo. Hermanos, no puedes rodear el valle. No puedes sacarle la vuelta. Solo hay una manera, hermanos. Tienes que meterte y cruzar por el medio del valle. Pero no tengas miedo. Pero para cruzar por ese valle se requiere una decisión. Implica hacer una decisión, no tener miedo. Si usted está desanimada o desanimado este día, es porque usted escogió estar así. Usted escogió el problema que tienes. Usted escogió el desánimo. El desánimo es siempre una elección. Es siempre así. No tiene que escoger o estar desanimado, pero está escogiendo pensar en pensamientos de desánimo. Hermanos, ¿cómo escoges no desanimarte? ¿Cómo va a escoger usted no desanimarse en los problemas, en los valles oscuros que estás viviendo? Debemos de concentrarnos en el poder de Dios y no en nuestro problema. Y así es como se hace. Usted no debe enfocarse en circunstancias, sino en Cristo. No se enfoque en la situación, enfóquese en el Salvador. No en su problema, sino en el poder de Dios. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, la energía humana se termina. Después de una carga pesada y caminando por largo, hermanos, se te acaba la energía. Se te termina la vitalidad. La resistencia humana tiene un límite, hermanos. Pero en los valles de la vida se necesita una fuente de poder más grande que usted mismo. Vas a poder lograr salir, pero necesitas un poder mayor que tú. Ese poder, hermanos, necesitamos ir a su fuente. Y esa es la segunda cosa que tú tienes que recordar en medio de los valles de la oscuridad. Recordar que Dios está contigo. David dijo en sus palabras, tú estás conmigo siempre. Dios no solamente promete poder en el valle oscuro, Dios también se promete que Él va a estar ahí presente contigo. Tu vida nunca va a pasar sola por esos valles, Dios va a ir contigo. Nunca vas a pasar un día solo o sola. Dice la palabra de Dios, dijo David, que Dios estaba con él. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. No vas a hundirte, no te vas a quemar, no te vas a morir.
Dios dice, yo estoy contigo. Jesús va a estar contigo en cada valle oscuro que atravieses. El Señor va a estar con nosotros. Es la única manera de lograrlo. Él está contigo en este valle que estás cruzando. Él está yendo contigo, hermanos. Y dice la Escritura en el Salmo 23, versículo 4. Aquí cambia la estrategia del lenguaje David. En la primera parte del Salmo, todos los pronombres están en tercera persona. Él habla acerca de Dios. Junto a agua de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. O sea que David está hablando acerca de Dios. Cuando llega al valle, cambia los pronombres a segunda persona. Ya no habla acerca de Dios, sino habla con Dios. Y dice, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe? Esos son los valles oscuros, los que nos ponen cara a cara con Dios, hermanos. De pronto lo fundamental se convierte en lo íntimo. Cuando atraviese el valle, no quiere hablar de Dios. Cuando atravieses el valle, usted quiere hablar con Dios, hermanos. Cualquier creyente maduro le diría que los momentos en que se ha estado más cerca de Dios han sido en aquellos momentos cuando han cruzado esos valles oscuros. La tercera cosa que debemos de recordar en los valles oscuros: debes de confiar en la protección y dirección de Dios. Confía en la protección y dirección de Dios. David nos recuerda en la Escritura, David recuerda que la vara y el callado de Dios lo confortan. La vara y el callado son dos herramientas básicas que el pastor usaba para proteger y guiar a su rebaño. Esa vara larga, él la usaba casi como un proyectil. Cuando un animal se acercaba a las ovejas, la lanzaba y se iba como un proyectil junto al animal. ¿Y qué hacía el animal agresor? Huía. ¿Para qué usaba el callado? La parte que le da vuelta a la vara. Cuando una oveja se caía en un pozo, David simplemente le aganchaba esa curva de la vara y sacaba a la oveja del pozo. Por eso dice David, tu vara y tu callado me confortan. Hermanos, la vara de Dios te protege. Pero muchos pastores hoy ya no usan varas, usan pistolas. Cambió el contexto. Hermanos, el callado infunde aliento. Hay esperanza en Jesucristo. Él puede ayudarte a crecer hasta que puedas decir, como dice Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted pase por esos valles, hermanos, oscuros, tienes que aprender algo de las sombras. Algo que necesitamos aprender. Una de las cosas que tú tienes que aprender en las sombras, que las sombras siempre son más grandes que la realidad. Las sombras que se proyectan son más grandes que la realidad. El temor es siempre mayor que el problema en sí. ¿Sabe lo que es enorme? Es el temor. La segunda cosa que necesitamos aprender de las sombras es que las sombras no te pueden hacer daño. ¿Alguno de ustedes ha sido atropellado por una sombra? Yo creo que sí.
¿Ustedes han visto los camiones grandototes que tienen una sombra? La realidad es que la sombra no te hace daño. Déjeme decirle que no va a haber ninguna sombra. Esta es la tercera cosa que tú puedes aprender de las sombras. No va a haber ninguna sombra si no existe la luz. ¿Qué tienes que aprender? Enfócate a la luz. Cuando tú te enfocas a la luz, tu sombra desaparece. Enfócate a la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Así que, hermanos, no se enfoque a las sombras. Las sombras son irreales. Son más grandes que el problema. Enfóquese a la luz que es Jesucristo. Quizá hay cosas que estás viendo en el valle oscuro que no las puedes entender. Estás desesperado. Si ves al mundo, ¿sabes qué va a suceder cuando estás en esos momentos difíciles y estás cruzando por el valle de oscuridad? Si volteas a ver al mundo, te vas a afligir. Y si te volteas a verte hacia ti mismo, hacia adentro de ti, te vas a deprimir. Pero si ves a Cristo, vas a descansar. Todo depende de lo que ve. Ponga sus ojos en Jesús. Fije su mente en su hermosa cara, en el brillo de la luz y la gloria de la gracia de Cristo. No vea las sombras. Cuando camine por el valle, vea la luz. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas las librará el Señor. ¿Sabe? Levante su mano. ¿Quién de ustedes ha perdido un ser querido? Levante su mano. Los cristianos perdemos seres queridos. Los cristianos tenemos problemas económicos. Los cristianos, el pueblo de Dios, tenemos problemas familiares. Hermanos, los creyentes pasan por los valles como todos los demás, pero hay una diferencia, hay una gran diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Los dos pasan por los valles oscuros. La diferencia para el cristiano, hermanos, la diferencia para el cristiano no es la ausencia de sombras, sino la presencia de Dios con usted. Así que voy a invitarlos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Y si en medio de esta oración usted desea entregar su vida a Cristo, venga al frente, puestos de pie y oremos.